Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso. Bien, la semana pasada estudiábamos acerca de la resurrección, todo el plan de Dios en cuanto a la resurrección. Hablábamos de un par de puntos acerca del rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y hoy vamos a ver una parábola muy preciosa, la parábola de las bodas. ¿A cuánto les gustan las bodas? Amén, a mí me gustan mucho. ¿Y qué es lo que más les gusta de las bodas? La comida, ¿verdad? Bueno, y vamos a hablar de eso, de la parábola de las bodas. Pero antes de empezar quiero mostrarles esta gráfica. Señor Jesús pues entregó su vida por nosotros cerca del año 32-33 de nuestra era. En ese tiempo pues el templo de Israel todavía estaba funcionando. Luego ese templo en el año 70 fue destruido. Le estoy contando todo esto porque nos vamos a poner en contexto alrededor de la parábola que vamos a estudiar. Entonces, en el año 70 el templo fue destruido. Luego con la crucifixión de Jesús, con su resurrección y con la venida del Espíritu Santo, inició un tiempo muy especial. Es el tiempo que estamos viviendo. Es el periodo, la era de la iglesia. Ese se inauguró precisamente desde que el Espíritu Santo descendió sobre todos los creyentes en Pentecostés. Inició ese periodo, el periodo de la iglesia. ¿Qué es el siguiente paso que sigue de lo que hemos estudiado en la palabra de Dios? Sigue el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es el siguiente paso y eso ocurre en las nubes. Eso va a ser visible a todo mundo porque una gran cantidad de gente va a desaparecer de todos los pueblos, naciones y lenguas. Para muchos esto suena como un cuento de hadas o suena como algo que está loco el pastor. Pero está en la palabra de Dios y la palabra de Dios dice Jesús que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Entonces, de ahí que ocurre en el cielo, ocurre lo que conocemos nosotros como la boda del Cordero. Ese es el período allá donde va a estar la celebración. Hacia ahí donde tenemos que ir. Ese es el camino que tenemos que seguir. Entonces, la boda del Cordero, allá va a ser un tiempo de celebración donde el mismo Señor Jesucristo va a estar ahí con nosotros en la mesa. ¿Qué va a pasar aquí en la tierra? En la tierra pues van a estarse experimentando durante ese mismo periodo de tiempo lo que son los juicios de Dios. Eso en otro momento lo vamos a poder estudiar. Y después de ese periodo de tiempo, que ya vamos a ver cuánto es, ocurre ya la segunda venida corporal de Jesús a la tierra. En lo que es el arrebatamiento ocurre la resurrección de los muertos en Cristo, que esto es lo que estudiábamos la semana pasada. Y en la segunda venida ya a la tierra ocurre la resurrección de todos aquellos del Antiguo Testamento que habían creído en Dios, habían sido fieles a Dios y además aquellos que durante ese periodo de juicio pues se convierten al Señor. Eso ocurre ahí precisamente en la segunda venida. Quiero que vayamos a nuestras Biblias y busquemos en el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice así la Escritura: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Cuando estudiamos acerca de la palabra de Dios, cuando estudiamos acerca de los tiempos finales, no es para llenarnos de conocimiento. No es el propósito que usted haga un cerebro así como Pinky Cerebro, ¿verdad? Y que se llene de mucho conocimiento. No es ese el propósito. Jesús lo que les decía, cuando viéramos todas las cosas que están sucediendo, decía, velad y orad.
El propósito de Dios al darnos todo lo que está ocurriendo, lo que está en su palabra, es que velemos y que estemos orando. O sea, cuando decimos velar es no estar dormido, no estar adormitado, sino estar consciente. Este pasaje dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. El darnos cuenta de los tiempos, lo que está sucediendo, de alguna manera nos da confianza en el plan de Dios, porque vemos cómo se va cumpliendo ese plan. Pero también tiene un propósito, y es que cuando vemos eso, y cuando vemos la esperanza que tenemos delante de nosotros, dice la Escritura, que aquel que ve esto se purifica a sí mismo. O sea, se santifica, se aparta para Dios, se dedica para Dios. Ese es parte del propósito, que cuando venga el Señor, no lo haya usted dormido, sino que usted esté preparado realmente para ese día, para esa hora, que nos encuentre en santidad, haciendo su voluntad. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Búsquelo ahí en su Biblia. Hebreos 10:23. Dice así: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Esta escritura nos enseña a que, dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sabe? Dios es fiel. Y aunque nosotros a veces somos infieles, Él permanece fiel. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas. Nosotros a veces somos los que fallamos. Entonces a veces nos equivocamos, tropezamos, pero Dios no se equivoca. Dios es fiel y dice aquí mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque Dios es fiel. Y lo que Él dijo que va a hacer, lo va a hacer. Y aquí esta escritura nos enseña también a que debemos animarnos unos a otros. ¿Ha pasado usted alguna vez momentos difíciles? ¿Ha pasado alguna vez momentos complicados? Amén, ¿verdad? Como cuando perdió el Real Madrid contra el Barcelona. Fue un momento muy difícil. Para algunos, yo sé, había que consolarlos. Entonces, vivimos a veces dificultades. A veces pasamos tiempos de enfermedad, tiempos de luto, tiempos de dolor. A veces tiempos de desánimo. No siempre las cosas nos salen bien. Pero esta escritura nos enseña que nos animemos unos a otros. Para eso estamos acá. Mire, la iglesia no es un lugar de gente perfecta. Para eso están los fariseos, creo yo. La iglesia es un lugar de gente imperfecta. Gente que está como en un hospital tratando de cambiar, tratando de mejorar y ayudarnos unos a otros. A veces nos desanimamos, a veces las cosas no nos resultan bien. Dice Jesús en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si usted algún día aquí ve a alguien que no vino o a alguien que está pasando un momento difícil, acérquese, anímelo, dele palabras de aliento, que siga adelante, que no se quede atrás. Qué bonito será que lleguemos allá al cielo y que todos nos veamos allá, que todos podamos llegar allá juntos como una sola familia. Y no solamente los que estamos acá, sino su familia también, sus amigos, sus vecinos, todos y cada uno de ellos. Entonces, hoy vamos a ver la parábola de las bodas. Es una parábola muy preciosa, una invitación de Dios para que participemos todos de esa parábola. Y le voy a pedir que busque en su Biblia Mateo 22 y que ponga ahí el separador, porque la vamos a usar de principio a fin, esa parábola. Mateo 22. Mateo 22, versículo 1. Dice así la escritura. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Entonces aquí vemos al rey, que en este caso representa a Dios el Padre. Y pues su hijo pues es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces el padre preparó una fiesta para su hijo. ¿Por qué? Porque se está casando.
para las bodas. Entonces, esa es una celebración que Él está haciendo. ¿A cuánto le gustan las bodas? Les decía a todos. ¿A cuánto le gusta casarse? Pues espero que solo una vez, ¿verdad? No, entonces las bodas son especiales. Es un momento muy especial. Yo creo que es el momento que más esperan tanto los hombres como las mujeres. Es el momento de que nosotros, desde jóvenes, nos preparamos para ese día. En mi caso, pues, antes de casarme, yo había hecho un trato con Dios. Le decía a Dios, yo no voy a tener novia, le decía, hasta que termine mi carrera universitaria, tenga trabajo, hasta ahí. Pero de ahí se me sumó que tenía que tener casa también. Entonces, así hice. Tuve novia hasta que tuve todas esas cosas. Habían muchas pretendientes, como es obvio, ¿verdad? Hasta que apareció la indicada y me buscó y me buscó. No. No. Hasta que se dio el tiempo de Dios. Habían amigos de mi papá que me decían, porque mi papá también estaba preocupado, ¿va? Tenía 23 años y no había tenido novia. Entonces ya me miraban un poco raro ahí en la casa. Yo creo que les preocupaba dos cosas. Podía ser una, que saliera un poco pando. O la otra, que quedara de arrimado ahí, ¿verdad? Que nunca quisiera volar. Pues yo creo que habían amigos de mi papá que me decían, ¿y qué pasó? ¿Por qué no tienes novia? No, es que estoy esperando la indicada. Entonces, no, hombre, cualquiera me dice, probá de todas formas. No, hasta que Dios tenía la persona correcta. ¿Sabe? Dios premia cuando uno se dedica a Él. O sea, yo llegué a la iglesia buscando novia, lo confieso. Eso fue a la edad de 16, 17 años. Pero me encontré con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese primer día todo cambió. Así que ya después no buscaba novia, lo buscaba a Él solamente. Y Él me dio a la persona que hoy tengo como mi esposa. Póngase de pie para que todo el mundo la conozca. Ella es mi preciosa esposa. Aquí dice el Señor que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo. Dios Padre ha preparado ese tiempo, bodas para su hijo. La novia de Cristo es la iglesia, y con ella es precisamente que va a haber esas bodas allá en el cielo. Va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia y eso se va a celebrar en el cielo. Y yo quiero que veamos ahora el versículo 3. Dice así: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Vea, aquí podemos ver la insistencia del Padre. Él dice, ya todo está listo, ya todo está pagado. Eso es lo más bonito de las bodas, que lo invitan a uno y uno come de gratis, ¿verdad? Entonces, aquí ya la boda está lista, está organizada. Pero dice la Escritura que a los que invitó no querían venir. Ojo, usted va a ver más adelante, cada uno tenía una excusa. Y usted puede decir, es una excusa válida. Uno tenía que ir a los negocios, otro tenía que ir a labrar. Tenían que trabajar. Pero dice el Señor, no les valió la excusa, sino que lo que dice es, no quisieron venir. Y es que para acercarse a Dios, usted puede acercarse a Dios en cualquier lugar realmente. Pero lo que usted tiene que darle es el primer lugar a Él. Cuando usted dice, no, tengo que trabajar, no que tengo que hacer esto, no que tengo que hacer aquello, usted lo que le está diciendo a Dios, tú no eres el primer lugar en mi vida. Todo lo demás es el primer lugar en mi vida. Entonces, por eso Dios transmite eso o nos lo transmite diciendo, no querían venir. Por las excusas que tuvieran, realmente ellos no querían venir. Es como cuando usted lo invitan a un lugar y usted dice, no, es que tengo que hacer esto, no, que tengo que hacer lo otro, y lo que quiere es quedarse viendo el partido. O quiere quedarse viendo la novela o Caso Cerrado. Entonces, acá la Escritura nos enseña de que Él envió esa invitación y ellos no querían venir. Y vea la insistencia en el versículo 4, volvió a enviar otros siervos. ¿Sabe que así es Dios?
Nos da una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Y Él toca la puerta de nuestro corazón. Y Él está intentando que usted le toque, que usted pueda abrir su corazón. Le manda a alguien, le manda a una persona. A veces los problemas mismos son una forma que Dios hace para que nos acerquemos a Él. Y entonces, ¿qué pasa cuando usted invita a alguien a una boda o a alguna reunión y esa persona no quiere ir? Usted empieza a contarle: Mon, véngase, si va a llegar Jen, le dice. Venga, Mon, si va a haber comida. Usted trata de contarle todo lo que va a haber para convencerlo de que él pueda llegar. Vea lo que hace Dios. Verso 4, volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Él trata de convencernos de que asistamos a sus bodas. Él trata de invitarnos de la manera que sea, una y otra vez, de que aceptemos la invitación. Este pasaje, en estos primeros versículos, si bien los aplicamos a nosotros, pero realmente está hablando de la nación de Israel. Estos pasajes está hablando de que la nación de Israel, Jesús vino a ellos y ellos no le aceptaron, ellos no le recibieron, ellos no quisieron conocerle. Entonces, estos primeros versículos hablan de ellos, pero también puede hablar de cada uno de nosotros al no aceptar su invitación. Y para que veamos lo que ocurre, verso 5. Mas ellos, dice ahí, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Vea, se empezaron a excusar. Bueno, algunos fueron realmente apáticos, unos ni siquiera le prestaron atención, uno simplemente se fue a la labranza, dijo: no, yo me voy, esto no es para mí. Otro se fue a sus negocios y tengo cosas más importantes que hacer, y dejan esta decisión y dicen no. Y otros fueron confrontativos, y estos fueron los que crucificaron a Jesús. Vinieron y además también estos a los discípulos mismos, también algunos los apedrearon como Esteban. Saulo es un ejemplo de ellos, que persiguió a la iglesia. ¿Qué hizo Dios? ¿Se acuerda del dibujo que vimos al principio? Dios permitió que el pueblo romano conquistara esa ciudad y la quemara y destruyera su templo. Eso ocurrió en el año 70. Así como está escrito ahí, así ocurrió. ¿Por qué? Porque ellos persiguieron a la iglesia del Señor. Una vez que empieza la persecución, viene el juicio de Dios sobre, en este caso, sobre la nación. No pierda Mateo 22, ahora vea Mateo 23. Mateo 23, versículo 37. Jesús dijo cuando entró a Jerusalén, ya en la última semana, la semana donde Él iba a ser crucificado, Él entró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios le dio tantas oportunidades a esta nación, se acercó de tantas maneras, ellos no quisieron oír. Y Dios permitió luego el juicio que viniera sobre esta nación. Y Jesús lo dijo. Pero ahí en esas palabras también podemos ver la misericordia de Dios. Ahí en esas palabras usted puede ver aún la misericordia de Dios. Porque dice: no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. En el siglo I, la nación de Israel dejó de existir como nación. No existió ya más como nación después del siglo I. Y fue un milagro que ocurrió cuando nadie lo esperaba, que en el año 1948 la nación volvió a nacer. Por una orden de la ONU, en 1948, esta nación fue otra vez formada. ¿Sabe que los reformadores del siglo XVII
Ellos no creían que esto iba a ocurrir. Ellos pensaban que el Israel que habla la Biblia ahora era la iglesia. Pero esta palabra habla de Israel específicamente. Pero aquellos, como no miraban que eso pudiera ser posible en su época, entonces ahora vemos que esta sí es una profecía que se puede cumplir ahora, porque ya Israel existe como nación. Y va a llegar el día en que Israel va a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos van a clamar a Dios y van a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y van a decir: sí, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya lo vamos a ver cómo. Entonces, la primera parte de la parábola habla de esa invitación que Dios hizo, pero esa invitación fue rechazada. Fue rechazada en este caso primeramente por el pueblo de Israel. ¿Qué ocurrió ahora? Volvamos a Mateo 22. Lo que ocurrió fue una muy buena noticia para todos nosotros, en el sentido de que esa salvación nos alcanzó a nosotros. Mateo 22:8 dice así: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Vea cómo dice la Escritura: las bodas están preparadas. Ellos no la aceptaron, no aceptaron la invitación de Dios, pero las bodas están listas. Imagínense que usted haga una gran boda y que no le llega nadie. ¿Qué haría? Empieza a ver a quiénes va a invitar a última hora para que lleguen a su boda. ¿Por qué? Porque si no le va a tocar comer esa comida, almuerzo, desayuno, cena, durante un buen rato. Entonces, aquí Dios, vea la importancia que Dios da y el sentido de urgencia que Dios tiene. Las bodas están listas. Entonces le dijo a sus siervos, en este caso los creyentes: vayan y busquen a todos, los que encuentren en el camino, los que encuentren en las calles, por todos lados, a quien encuentren, invítenlo. Yo quiero que notes, es una labor nuestra ahora, es una labor en nuestra época, que a todo mundo le llegue esa invitación, que todo mundo se dé cuenta de que hay una invitación para su vida. Le pregunto yo, debido a que los primeros dejaron a Dios, ¿sería este un plan B que Dios dijo: bueno, ni modo, como los judíos no quisieron, ni modo, voy a invitar a los demás? ¿Será que Dios actúa así, sin pensar las cosas de anticipado? No. Era una promesa que había sido dada a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solamente Israel, sino que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Y todo esto ya estaba en el plan de Dios. Ahora, yo quiero que note la frase que dice ahí: mas los que fueron convidados no eran dignos. Aquellos que fueron invitados no eran dignos y por eso no fueron a las bodas. ¿A qué se referirá con ser digno? ¿Seremos nosotros dignos delante de Dios? ¿Será cada uno de nosotros personas que realmente son dignas delante de Dios? Busque Hechos capítulo 13, verso 46. Hechos 13, 46. Dice así: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, hablando de los israelitas, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Sabe? Nosotros como seres humanos, no hay cualidad alguna, educación, posición social, conocimiento, lo que sea, que realmente nos haga dignos. Ninguno de nosotros. Dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. La única forma en que nosotros somos dignos es por el sacrificio de Cristo Jesús. Es porque Él murió por nosotros. Él sí es digno. Y como Él paga su deuda por nosotros, como lo vimos la semana pasada, Él nos presenta perfectos delante del Padre. ¿Qué pasa con ellos? Con los israelitas, dice aquí: mas puesto que desecháis la palabra,
y no juzgáis dignos de la vida eterna. Los que no se convirtieron en dignos fueron aquellos que rechazaron la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Entonces aquí vemos cómo los judíos rechazaron el mensaje de Dios, los israelitas rechazaron la palabra de Dios y entonces no se consideraban dignos. Y entonces, ¿qué pasó? Ese mensaje llegó a los gentiles. Y fue notorio cuando Pedro, predicándole a unos romanos, vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo en ese momento. Ser digno no es en base a cualidades humanas. Ser digno no es en base a lo que usted pueda hacer, a lo que usted pueda creer, a lo que usted pueda tener económicamente. Eso no lo hace digno delante de Dios. Lo único que lo hace digno es aceptar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y que usted le reconozca a Él como el Señor de su vida y que el Espíritu Santo haga la obra nueva en usted. Si eso ocurre, entonces eso lo presenta digno delante de Él, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Mateo 22:10, siguiendo con la parábola. Mateo 22:10. Dice así: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahí se cumple el propósito de Dios, que su casa se llene, que todo el lugar que Él ha preparado se llene. Pero qué interesante ver la expresión que dice, que llamaron a malos y llamaron a buenos. ¿Sabe que antes no era posible que ninguno de nosotros nos acercáramos a Dios? Para los fariseos era imposible que un publicano realmente se acercara a Dios, que una prostituta se acercara a Dios, que una ramera se acercara a Dios. Era imposible para ellos, pero para Dios no. Porque por su gracia, aquellos que éramos desechados de otros, por su gracia venimos a ser aceptos delante de Dios. Entonces ahí puede llamar tanto a malos como buenos. No a malos que siguen siendo malos, sino a malos para que se conviertan al Señor. El primer ejemplo de ellos, el ladrón en la cruz. El primer ejemplo de ellos es ese ladrón en la cruz, que él muere por lo que él hizo. Él está siendo castigado, no por cualquier delito, porque quien crucificaban era alguien que había cometido un delito muy grave, que ameritaba la muerte. No era un ladrón bueno, como a veces decimos, era un ladrón malo, pero que se arrepintió. Aceptó el sacrificio de Jesús que estaba a la par suya. De esa manera, él se presentó como bueno delante de Dios. Y él se convirtió en alguien digno para poder asistir a estas bodas. Este pasaje, Romanos 11:11, resume lo que ocurrió a Israel. Romanos 11:11 resume lo que le pasó a la nación de Israel. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Por su rechazo, por su transgresión, vino la salvación a los gentiles. Le pregunto yo, a esta época, ¿Israel ha reconocido a Jesús como su Señor? No. Como nación sigue alejada. Sin duda, como bien dice Pablo, hay un remanente fiel, porque sí hay algunas personas que conocen a Jesús como su Señor y Salvador. Pero la nación entera en general sigue rechazando a Jesús. Entonces, aquí dice la Escritura, que debido a esa transgresión fue que la salvación nos alcanzó a nosotros. El plan de Dios ya lo contemplaba desde un principio, y entonces su salvación llegó a nosotros. Y quiero que veamos Apocalipsis 7. Apocalipsis 7. Para que veamos el tiempo que estamos viviendo, cómo va a llegar a su conclusión allá al cielo, en esta etapa de la iglesia. En la etapa de la iglesia termina con el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Apocalipsis 7:9 dice así: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas
y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. La semana pasada explicábamos, cuando hablábamos de la resurrección de Jesús, Jesús les mostró 2 señales a ellos para mostrar que había resucitado. ¿Se acuerdan cuáles fueron? Miren mis manos y miren mis pies. Esta multitud en los cielos tiene manos y tiene pies. Concuerdan muchos estudiosos que es una multitud de gente que ha resucitado y que está en el cielo. Esta multitud representa precisamente a esa iglesia, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y toda nación, que es arrebatada precisamente al cielo. Y es una multitud que nadie podía contar. Entonces, el tiempo de la iglesia termina precisamente con ese momento, cuando la iglesia es llevada al cielo y es presentada delante de Dios, el Padre, y allá en el cielo adorando por la eternidad. Ahora, ¿qué pasó con la nación de Israel? ¿O qué es lo que va a pasar con la nación de Israel? Y quiero que lo vea y volvamos al libro de Romanos primero, 11, versículo 1. Romanos 11:1 dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, hablando de Israel? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios se había dado una promesa a Abraham. Se conoce eso como el pacto abrámico, algo así. El pacto con Abraham. Y le dijo: yo haré de ti una nación grande, y esta tierra la daré a tus descendientes. Esa es una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y esa promesa Dios la va a cumplir. Dios no ha rechazado a Israel. Dios todavía va a tratar con la nación de Israel en un periodo futuro. Una vez que la iglesia es arrebatada, Dios empieza a tratar con la nación de Israel. Y véalo en el versículo 25 ahora. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y que será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Estamos viviendo el tiempo de la iglesia. Ese tiempo que vemos ahí que dice período de la iglesia. Ese período termina con el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Y luego ahí donde se cumple la plenitud que le llamamos la plenitud de los gentiles. Y luego de ese tiempo es cuando Dios comienza a tratar con Israel. Es un periodo de 7 años que conocemos ahí como la última semana de Daniel. Y en ese periodo es donde ocurren los juicios aquí en la tierra. Y esos juicios son precisamente para que la gente se acerque a Dios, para que la nación se acerque a Dios. ¿Qué va a ocurrir ahí? Como lo decíamos en otra ocasión, va a aparecer el anticristo. El anticristo va a engañar a la nación de Israel. ¿Cómo le va a engañar? Porque va a permitir precisamente que el templo sea reconstruido. Los israelitas lo dicen hoy, que quien construya el templo, quien les permita construir ese templo, ese es su Mesías. Ellos están esperando al Mesías y así lo dicen. Usted puede verlo ahí en la National Geographic, entrevistándolos. Ellos dicen: quien nos permita construir el templo, ese va a ser nuestro Mesías. No tiene que ser divino, solo tiene que ser alguien que nos permita la construcción del templo. Eso se está hablando hoy ya. Son temas que se están tratando hoy. ¿Y qué va a ocurrir? A la mitad de la semana, dice la Escritura, que Él se va a presentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y ahí va a ser el conflicto con Israel. Porque ellos no esperan un Mesías divino. Pero ese anticristo se va a presentar como Dios ahí en el templo. Y Él va a reclamar la adoración para Él. Y es donde empieza la persecución para Israel. Pero al final de ese tiempo, después de la persecución de ese tiempo, es precisamente donde ellos van a volver su rostro a Dios. Van a volver su mirada a Jesús. Y van a poder decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos van a poder volver su corazón a Dios y abrir su corazón a aquel que rechazaron, a aquel que traspasaron.
le van a poder ver y Él va a venir acá a la tierra, dice la Escritura, en un caballo blanco y con todas las huestes celestiales tras Él. Y ahí espero que vengamos todos. ¿Alguno puede andar en caballo? Vaya practicando. Entonces, ¿por qué pasó todo esto en Israel? ¿Por qué pasa todo esto con Israel? Porque rechazó la palabra. ¿Sabe también quién va a estar en ese periodo de 7 años, además de Israel? Todo el mundo que no aceptó a Jesús. Aquellos que también rechazaron el mensaje de la palabra de Dios. Aquellos que en este tiempo dicen, no, eso no es para mí. Aquellos que en este tiempo están diciendo, no, esa palabra, no, yo no creo en Dios. Ellos también van a pasar por ese tiempo, por esos 7 años, que difícilmente muchos se van a salvar. No va a ser fácil. Aquellos que se salven va a ser a costa de su propia vida. Nosotros a donde tenemos que buscar es precisamente asistir a esas bodas del Cordero. Pero quiero que note una palabra dura que está ahí en las bodas del Cordero. Perdón, en la parábola de las bodas. Y vayamos otra vez a Mateo 22. Es una palabra dura, pero que tenemos que leerla. Mateo 22, 11. Dice así: y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es dura, ¿por qué? Porque este que estaba ahí se creía invitado y llegó a la boda y estuvo ahí en la boda y el rey lo mira. Y el rey dice, ¿cómo está este aquí vestido así con esa ropa que no es una ropa digna para una boda? Y lo sacan de la boda. ¿Sabe qué representa la vestidura en nosotros? Representa la nueva vida en Cristo. Representa en nosotros precisamente ese nuevo nacimiento. Lo duro de este pasaje es que hay personas que se creen invitadas y que no están vestidas para la boda. Personas que hoy pueden estar en las iglesias, llenas las iglesias, pero las personas siguen viviendo la vida pasada. Vidas que no han sido transformadas, vidas que no han sido cambiadas. Pero la persona dice, no, yo voy al cielo, yo voy aquí, yo voy allá, grita aleluya y canta gloria a Dios. Pero está metido en drogas, en alcohol, en pornografía, en adulterio, en tanta cosa. Las vestiduras representan la vida que llevamos. Las vestiduras viejas representan la vida pasada. Las vestiduras nuevas representan la nueva vida en Cristo. También en otro pasaje habla de las vestiduras. Bienaventurados aquellos que lavan sus vestidos para tener derecho al árbol de la vida. Los vestidos también pueden representar su alma, su interior. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va usted si lo invitan a una boda? ¿Cuántos se bañan? ¿Cuántos no se bañan? Confiesen. ¿Cuántos lavan su ropa? ¿Cuántos la planchan? ¿Cuántos la listan? Las mujeres quieren ir con el mejor traje. Y allá si se encuentra una muchacha con el mismo vestido, ahí sí, ¿verdad? Qué problema. Van con el mejor traje. Bienaventurados los que lavan sus vestidos. ¿Sabe? Nuestra alma fue ensuciada por el pecado. Nuestra alma ha sido sucia por el pecado. Y la única forma de lavar el alma no es con cloro, no es con jabón, es con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Él pagó en la cruz por cada uno de nuestros pecados, para que usted y yo tuviéramos derecho al árbol de la vida. Las bodas no son baratas, son caras, ¿verdad, Ever? Se gasta en una boda. Ever hace poco se casó. Entonces, se gasta en una boda. Para esa boda se pagó un precio muy alto. Cristo Jesús pagó en la cruz. Dice, todo está servido, dice el Padre. Todo está listo. Pero qué triste sería que escuchando este mensaje, que escuchando la palabra de Dios, haya gente que se quede. Ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojos un momento y que incline su rostro.
Y ahí la pregunta es, ¿cómo está viviendo usted para Dios hoy? Dios ha hecho su invitación. Hizo su invitación al pueblo de Israel. Le rechazó. Y lo que le vino al pueblo de Israel fue el juicio. En este tiempo Dios está haciendo su invitación. No una invitación a asistir a la iglesia, sino una invitación a conocerle a Él, a acercarse a Él. Quizá hayan personas aquí que en algún momento estuvieron en el camino de Dios, pero X o Y razón se han alejado. Si usted está aquí en esta mañana y usted necesita acercarse a Dios, usted puede hacerlo hoy perfectamente. Usted puede acercarse a Dios hoy y de todo corazón repetir esta oración, pero con fe, creyéndole a Él, no creyéndome a mí, creyéndole a Él, creyéndole a su palabra. Aquel que está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si usted quiere recibirle a Él en su corazón, puede repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, estoy aquí en esta mañana para pedirte perdón por todos y cada uno de mis pecados, para decirte, Señor, que te necesito, que necesito que cambies mi vida, que me transformes, que me hagas la clase de persona que tú quieres que yo sea, que laves mis vestidos, Señor, que me des ropa nueva, Dios, para habitar contigo, Señor, para poder asistir, Señor, a tus bodas. Señor, te entrego mi corazón y mi vida. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador, como el Señor de mi vida. Así, Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor amado. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana. Señor, si hay personas el día de hoy que te han aceptado en su corazón, permíteles, oh Dios, que cada día puedan caminar más contigo. Si hay personas que han estado alejadas de ti, oh Dios, que esta palabra pueda dar fruto en sus corazones, Señor, y seguir caminando contigo, para que, llegado el tiempo, Señor, cuando tú nos llames a tu presencia, podamos ir y atender tu llamado, Dios, atender tu voz. Así, Señor, te alabamos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.